En Vaticano, esta semana el Papa Francisco se encuentra con 300.000 estudiantes de toda Italia y luego con seminaristas de Roma en una sesión informal de preguntas y respuestas para darles consejo. Recibe además al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, exhortando una redistribución ética de la riqueza. También llegan 2 grupos de obispos para sus visitas ad limina, los de Etiopía y Eritrea y luego los de México. El pontífice también intenta mejorar las relaciones con la Iglesia Ortodoxa antes de su viaje a la Tierra Santa. Expertos nos cuentan sobre casos reales de exorcismo de hoy en día. Una productora italiana acaba de volver a Roma después de filmar un documental para WTN sobre los cristianos refugiados de Siria. Y además, 30 nuevos guardias suizos juran proteger al Papa Francisco incluso hasta la muerte. Echamos una mirada a unos nuevos dibujos animados sobre San Juan Pablo II. Todo esto a continuación aquí en Vaticano. Esto se parece a las masas de gente durante las canonizaciones de los 2 papas santos, pero en realidad son 300.000 estudiantes, sus familias y profesores de toda Italia. Se encontraron con el Papa Francisco en la Plaza de San Pedro el 10 de mayo. También participaron cantantes y cómicos para entretener a los niños, pero la idea fundamental era subrayar la importancia de la educación. Amo la escuela porque es sinónimo de apertura. Amo la escuela porque es sinónimo de apertura a la realidad. Al menos así debería ser. No siempre es así. Y entonces es necesario cambiar un poco. Ir a la escuela significa abrir la mente y el corazón a la realidad, a la riqueza de sus aspectos y de sus dimensiones. Y nosotros no tenemos derecho de tenerle miedo a la realidad. La escuela nos enseña a entender la realidad. Y esto es bellísimo. En los primeros años se aprende a unos 360 grados. Luego, poco a poco, se profundiza hacia una dirección y finalmente se especializa. Pero si uno ha aprendido a aprender, y este es el secreto, aprender a aprender, eso te queda para siempre. Permaneces una persona abierta a la realidad. Rimane una persona aperta a la realidad. Y para gastarle una broma al Papa, uno de los cómicos cantó una canción italiana con ritmo de tango, haciéndole reír. L'ho parcheggiata sotto la porta, le m'hanno fregato la ruota de scorta e l'ho spostata per un'altra via. Io la musica, ma la papa mobile è sempre la mia. 2 días después, aquí en el aula Pablo VI recibió de forma informal a seminaristas y sacerdotes que estudian en Roma. Fue una sesión de preguntas y respuestas. Un seminarista estadounidense le preguntó sobre cómo hacer mejor uso de su tiempo en la ciudad eterna. 4 pilastri nella formazione sacerdotale. Hay 4 pilares en la formación sacerdotal. He dicho esto muchas veces, y tal vez ustedes ya lo han escuchado. 4 pilares. La formación intelectual, la formación académica, la formación comunitaria y la formación apostólica. Es cierto que aquí en Roma se subraya, porque para eso son invitados, la formación intelectual, pero los otros 3 pilares se deben cultivar y todos los pilares interactúan unos con otros. Yo no entendería a un sacerdote que viene a estudiar a Roma y que no tenga vida comunitaria. Esto no va. O que no cuide de su vida espiritual. La misa cotidiana, la oración cotidiana, la lección divina, la oración personal con el Señor o la vida apostólica. El fin de semana hacer algo, cambiar un poco de aire, pero aire apostólico. Hacer cualquier cosa por allí. Es cierto que el estudio es una dimensión apostólica, pero es importante que los otros 3 pilares sean cuidados. Que almeno gli altri 3 pilastri siano curati. Este primer encuentro con este carácter impactó a los chicos de forma muy positiva. Me conmovió considerablemente la honestidad con la que el Santo Padre transmitió su propia experiencia. Primero, el hecho de que quiso encontrarse con todos los seminaristas y sacerdotes aquí en Roma. Su propio ejemplo personal durante y después de la audiencia, de querer venir hacia nosotros por el pasillo, de encontrarse con la gente, con los seminaristas. Eso es poner en práctica lo que él había dicho. Esto es lo que veo en un hombre muy sincero, que trata de vivir lo que nos dice y de hacerlo él mismo también.
Me parece un momento muy agradable, lo esperábamos muchos porque algunos, a pesar de llevar tiempo acá, no habíamos tenido la oportunidad de un encuentro así. Antes habíamos estado en momentos de oración que se organizaban, hoy un encuentro así ya para platicar y escuchar al Papa en temas que tienen que ver con nosotros como sacerdotes y como quienes hemos tenido la oportunidad de tener esta experiencia de estudio aquí en Roma, ¿no? Ya por regresar o regresando al país, llevar yo creo, un buen mensaje y un buen anuncio de lo que es estar cerca del Papa. El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, se encontró con el Papa Francisco el 9 de mayo. El pontífice habló en español y desafió toda clase de injusticia, resistiendo a lo que él llama una economía de exclusión y una cultura del descarte. Pidió una redistribución ética de la riqueza para servir mejor a los que están más necesitados. Hoy, en concreto, la conciencia de la dignidad de cada hermano, cuya vida es sagrada e inviolable, desde su concepción hasta el fin natural, debe llevarnos a compartir con gratuidad total los bienes que la providencia divina ha puesto en nuestras manos, tanto las riquezas materiales como las de la inteligencia y del espíritu, y a restituir con generosidad y abundancia lo que injustamente podemos haber antes negado a los demás. El Papa Francisco también ordenó a 13 nuevos sacerdotes el 11 de mayo en la Basílica de San Pedro. Les pidió a los nuevos sacerdotes que siempre sean misericordiosos y les dijo que nunca se puede perdonar demasiado. Más tarde rezó el Regina Coeli y animó a la gente a empujar a los sacerdotes a que sean mejor. Anche a voi, per favore, chiedo di aiutarci. Y les pido, por favor, que importunen a los pastores, molesten a los pastores, a todos nosotros pastores, para que les demos la leche de la gracia, de la doctrina y de la guía. Importunen. Piensen en aquella bella imagen de la ternera que importuna a su mamá para que le dé de comer. A imitación de Jesús, cada pastor a veces se pone delante para indicar el camino y sostener la esperanza del pueblo. El pastor debe a veces ir por delante, otras veces simplemente en medio de todos con su sencilla y piadosa cercanía. Y en algunas circunstancias tendrá que caminar detrás del pueblo para ayudar a aquellos que se han quedado atrás. Para ayudar a coloro que sono rimasti indietro. El domingo coincidió con el Día de la Madre aquí en Italia. Antes de irse dirigió un cálido saludo a todas las madres del mundo. Además, tuvieron lugar 2 visitas a Tlimina. La primera fue la de los obispos de Etiopía y Eritrea y la segunda la de los obispos mexicanos. En su discurso a los obispos de las naciones africanas, el Santo Padre les agradeció por su testimonio de unidad cristiana. El patriarca armenio ortodoxo Karekin II visitó al Papa Francisco el 9 de mayo. La última vez que estuvieron juntos fue en la inauguración del pontificado del Papa hace poco más de un año. La última vez que las dos iglesias estaban unidas completamente fue en el año 451, pero el Papa Francisco los recibió como hermanos. El Vaticano y el Papa Francisco están buscando encontrarse personalmente, establecer contacto y sentar las bases para el futuro diálogo en el que podamos trabajar juntos en algún punto. En realidad, tener una reunión entre Oriente y Occidente, dado que esa fue la gran visión de Juan Pablo II, que la Iglesia pudiera respirar con 2 pulmones, como él los llamaba, Oriente y Occidente, ortodoxos y católicos. El encuentro tuvo lugar pocas semanas antes del viaje del Papa a la Tierra Santa, que marcará los 50 años de relaciones con los ortodoxos iniciadas por el Papa Pablo VI. Las relaciones católica-ortodoxas son extremadamente importantes, porque los ortodoxos representan a más de 200 millones de personas y son la comunidad cristiana más grande que no está en comunión con Roma. Y son generalmente comunidades que comparten muchas de nuestras creencias teológicas y nuestras prácticas litúrgicas. Esto significa que estamos muy cercanos. En su discurso, el patriarca, el pontífice, resaltó que el martirio es un punto en común del ecumenismo y la unidad entre las dos iglesias. Al final de la visita, los dos rezaron juntos en una de las capillas papales.
Quédate con nosotros después de una breve pausa. Descubre cuándo es realmente necesario un exorcismo y hablamos con la productora de un documental nuevo sobre refugiados cristianos de Siria. Bienvenido otra vez. Estás viendo Vaticano. La Universidad Pontificia Regina Apostolorum ofreció una conferencia sobre el exorcismo durante 5 días la semana pasada. Se debatió a puerta cerrada sobre cuándo se necesita un exorcismo, tratamiento psicológico o sencillamente una oración de liberación. Una de las diferencias entre las oraciones de liberación y el ministerio del exorcismo es que ambos son efectivos, pero uno está más centrado en el clero, que está profesionalmente entrenado, y el otro consiste en las oraciones de liberación que todo cristiano puede realizar. Al viajar tanto, he visto que no siempre está claro cuál se debe usar, porque hay muchos tipos de iglesias, muchas distintas tradiciones. Esta es una tradición y postura únicamente católica, que es también sana, diría yo, en cuanto a la eficacia en la vida de las personas que lo necesitan, o en cuanto a la minuciosidad, porque incluye llevar primero a la gente a psiquiatras, psicólogos y médicos, y luego ante un obispo. Y al final se decide si lo que se debe hacer es un exorcismo. Siempre hay un peligro cuando le deja a alguien confundido, y a veces lo deja más herido que cuando llegó. En la posesión existe realmente una voluntad de destrucción, la voluntad de dividir y de hacer el mal. Pero la persona que está enferma es sencillamente una persona que en ese momento está experimentando el sufrimiento de su fragilidad. Hay un énfasis de solo amar a la persona. No se trata de ganar o perder en cuanto a Dios o al diablo, sino que es un ministerio de amor. Es un ministerio de compasión que requiere una gran fe y virtud por parte de los que lo realizan. Creo que es un ministerio muy necesario en la iglesia de hoy. Creo que hay mucha influencia del mal en nuestro mundo de hoy y considero que el ministerio de la iglesia es enfrentar las influencias del demonio y reconocerlas por lo que son, y experimentar este llamado al ministerio de Cristo. Creo que tal vez la Iglesia está en su hora más crítica, en esa confrontación con el mal, y en realmente llegar a los que la necesitan. Realmente muestra el poder de la vida de Cristo ejemplificada y concebida en la Iglesia. Es importante estar al tanto para ver si hay casos reales de gente poseída o si son gente que necesita tratamiento psicológico. De cada 10 casos que me envían, aproximadamente 2 tienen problemas de esa naturaleza. Había un par en los que lamentablemente el demonio los había poseído. Luego había otra mujer que también tenía este mismo problema. Los otros 8 casos eran problemas de depresión, casos de trauma en los que, más que posesión, había un trauma hacia el demonio o hacia la iglesia. Me gustaría invitar a todos los sacerdotes a leer atentamente la audiencia que Pablo VI escribió sobre este asunto en 1972, la que habla sobre una presencia atemorizante, eficiente y viva. Pablo VI también dijo que deben ser excluidos todos los que no creen que esto realmente existe o que piensan que es una pseudo-realidad debido a la enfermedad del hombre. La plaza de San Pedro parece que se está llenando cada vez más con la audiencia general de los miércoles. Esta vez el Papa Francisco les explicó a los miles de peregrinos cómo el Espíritu Santo nos da fuerzas, no solo en circunstancias duras, sino que también a diario. En nuestra vida frecuentemente experimentamos la fragilidad, nuestros límites y clausuras. Con el don de fortaleza, el Espíritu Santo nos ayuda a superar la debilidad para que seamos capaces de responder al amor del Señor. Hay momentos en que este don del Espíritu Santo se manifiesta de modo extraordinario, como ocurre en el caso de tantos hermanos nuestros que no han dudado en entregar su vida por fidelidad al Señor y al Evangelio. También hoy sigue habiendo muchos cristianos que en distintas partes del mundo dan testimonio de su fe
con convicción y serenidad a una costa de la vida. Esto solo es posible por la acción del Espíritu Santo que infunde fortaleza y confianza. Sin embargo, no debemos pensar que este don es solo para las circunstancias extraordinarias. También en nuestra vida de cada día, el Espíritu Santo nos hace sentir la cercanía del Señor. Nos sostiene y fortalece en las fatigas y pruebas de la vida, para que no nos dejemos llevar de la tentación del desaliento y busquemos la santidad en nuestra vida ordinaria. Pero para que todo esto sea realidad, es necesario que al don de fortaleza se una la humildad de corazón. Mientras la violencia sigue destruyendo toda Siria, la minoría cristiana sigue aguantando todo lo que puede. La productora italiana Elisabetta Balgiusti acaba de volver a Roma después de grabar un documental sobre refugiados cristianos sirios para EWTN. Dice que la ciudad más afectada ha sido y sigue siendo Alepo. La gente está desesperada. He grabado al arzobispo Boutros Barayati explicando que la gente ya no puede seguir. Les falta de todo. Les falta agua, electricidad, comida. Y las iglesias católicas siguen ayudando a la gente. Los cristianos que se han quedado en Alepo, porque la mayoría de cristianos se ha ido, están siempre en una fila esperando a pedir cualquier cosa, porque ya no les queda nada. Y la gente está aterrorizada. Creo que los medios internacionales no hablan lo suficiente sobre Alepo. Alepo es casi una ciudad mártir. Era antes la ciudad más pacífica en Medio Oriente. Aquella ciudad en la que los cristianos y los musulmanes tenían la mejor relación. Era una ciudad de diálogo. Musulmanes y cristianos tenían respeto mutuo y comprensión. Alepo ha sido, sin duda, la ciudad más afectada. Aleppo has been the one, the most wounded, the most struck. E purtroppo tutti abbiamo pagato caro. Desafortunadamente todos hemos pagado un alto precio por esta revolución. Ya no hay agua, no hay más electricidad u otras cosas para el frío como la calefacción. No hay gas ni combustible, no hay comida. ¿Y por qué, nos preguntamos? ¿Por qué pasa todo esto? Tras 3 años de guerra civil nos seguimos preguntando por qué. Estábamos tan bien en Siria antes. Sí, había cosas negativas, pero uno puede cambiar o hacer algo más en términos pacíficos con medios que todos acepten y sin esta guerra fracticida que se da día a día y ya no sabemos a dónde vamos a llegar. Succede ogni giorno e non sappiamo più dove possiamo andare. Elisabetta dijo que los cristianos siguen aguantando gracias a las oraciones y a las palabras del Papa Francisco que les animan. El patriarca latino de Jerusalén dice que los cristianos de toda la región tienen gran esperanza por su visita a la Tierra Santa, que tendrá lugar del 24 al 26 de mayo. Debemos tener fe en el futuro. Ya hay algo de buena voluntad en todo el mundo para resolver el problema de Siria. Esperemos que suceda algo bueno. Ahora estamos esperando la visita del Santo Padre, que con la voz de un padre habla a todos, ama a todos y quiere ayudar a todos. Llegados a este punto, para mí es la única voz válida en este mundo. Ahora es el único líder al que todo el mundo puede escuchar, ya sean israelíes, musulmanes o cristianos. Él es un hombre de paz y de diálogo. Esperemos que esta visita ponga el motor en marcha, que los corazones se conviertan de modo que podamos celebrar bien el mes de mayo, la Pascua y la resurrección de todos. Quédate con nosotros después de la pausa. El Vaticano recibe a 30 nuevos guardias suizos y además descubre unos nuevos dibujos animados sobre San Juan Pablo II. Bienvenido, esto es Vaticano. Treinta guardias suizos nuevos han jurado su fidelidad al Papa incluso hasta la muerte. Para ser un guardia suizo, los requisitos incluyen ser suizo, católico y tener entre 19 y 30 años. También tienes que tener al menos 1,74 m de altura, ser soltero, haber completado el bachillerato y haber recibido formación militar en Suiza. Cuando tenía 6 años vi a la Guardia Suiza en televisión.
Y les dije a mis padres inmediatamente que quería ser un guardia suizo cuando creciera. Ellos se rieron y me dijeron, sí, pero primero crece, ten un trabajo, termina la escuela y luego volvemos a hablar. En el 2006 se celebró el 500 aniversario de la Guardia Suiza y lo vi de nuevo en televisión. Luego busqué más información en internet. En 2009 vine a Roma y vi cómo era el empleo. Tras ese viaje de 5 días decidí hacerlo. Entonces terminé mis estudios. Estudié ingeniería informática por 4 años. Y también hice el servicio militar suizo, que es un prerequisito para unirse a la Guardia Suiza. Estuve con los militares suizos durante 300 días. Luego de eso, me vine a Roma en 2012 y me uní a la Guardia Suiza. Rome in November 2012 as a Swiss Guard. For me it's a honor, traditional. As I was 6 years old. De verdad, sí que me gusta el uniforme. Para mí es un honor, es un gran honor para mí estar aquí. Si sucede que tenga que dar mi vida por el Papa, sí lo haré, porque esa es una de las cosas que me hizo decir, sí, seré un guardia suizo. Yes, I come to be a Swiss Guard. My friends, they aren't Catholic. Mis amigos no son católicos como yo, pero dicen que tengo un trabajo genial y que no todos pueden decirle hola al Papa o protegerlo. Es un gran honor. No todos pueden jurar proteger al Papa con su vida. Daría el 100% por el Papa, por todos los papas, y ahora por el Papa Francisco. For all the popes and now for Pope Francis. Los nuevos guardias suizos hicieron el juramento aquí en el patio debajo del Palacio Apostólico el 6 de mayo. Es un día importante para los guardias en el que recuerdan a los caídos, pero también reciben a sus nuevos miembros. La ceremonia siempre es el 6 de mayo. En 1527, ese mismo día, fue el saqueo de Roma, donde la Guardia Suiza tuvo que proteger al Papa Clemente VII y muchos guardias suizos perdieron la vida. Esa es la razón por la que cada 6 de mayo juramos nuevamente, y así hacemos lo mismo que nuestros soldados en 1527. Jurar al Papa significa darle todo, incluso la vida. Es decir, es un compromiso. Es un compromiso importante el hacer todo por el Santo Padre. Los jóvenes católicos de la página de internet Catholic Link tienen un nuevo proyecto, unos dibujos animados. Se trata de la vida de San Juan Pablo II y con los dibujos esperan evangelizar en internet. Nuestro proyecto más reciente, por el que estamos muy emocionados, es una animación que se llama San Juan Pablo II, la vida de un Papa Santo. Todos formamos parte de la generación de Juan Pablo II, y de hecho él ha significado mucho para mí, especialmente. Cuando oímos que iba a ser canonizado, sabíamos que teníamos que hacer algo al respecto. Antes de eso, hace como un año, hicimos un vídeo de dibujos animados sobre el Papa Francisco, que tuvo una muy buena respuesta y salió muy bien. Entonces dije, ok, veamos qué podemos hacer sobre Juan Pablo II. Y para el vídeo nos preguntamos qué podemos hacer que sea algo particular y especial. He visto muchos vídeos en las noticias que hablan sobre San Juan Pablo II, pero muchas veces he tenido la sensación de que mucha gente todavía no entiende quién fue él. Lo más importante y lo que realmente se debe entender es su relación con Cristo. Con el vídeo tratamos de explicárselo a la gente y compartir su vida, pero de una forma que se enfatice en este punto central, reconocer que todo esto es muy importante. En el corazón, en el núcleo de este vídeo, se muestra su relación con Cristo. Después del lanzamiento de este video, tenemos el plan de lanzar una nueva página, una página renovada de Catholic Link, que esperemos que esté online en los próximos días, en las próximas semanas. Todo el equipo está muy emocionado con esto, la estamos preparando desde hace un montón de tiempo y yo estoy seguro que va a servir muchísimo al apostolado de muchísimas personas en la iglesia. Lanzaron el vídeo el 13 de mayo, la fiesta de la Virgen de Fátima. San Juan Pablo II atribuyó a su intercesión el haber sobrevivido al intento de asesinato en el año 1981. Y con amor buscó al hombre que le había disparado para perdonarlo personalmente. Juan Pablo II no fue simplemente activo.